Primero que nada, la ciencia es aquí, la unidad de esta casa, pero antes quisiera agradecer la feria, que nos ha hecho posible estar venido, y particularmente a Silvia Guerra, que me recordaba ahora que ya por el año, qué sé yo, 96, en Madrid tuvimos ocasión de compartir con otra gente algo de la residencia de estudiantes, justamente, ¿no? Y justamente en esa ocasión yo pude revisar el archivo de Lorca, que estaba entonces ahí, ahora no está más, donde está el archivo de Lorca, donde tuve oportunidad de, entre otras cositas, de copiar, revisar y copiar la correspondencia de José Mora Guarnido con García Lorca, que curiosamente no había sido, supe después, no lo sabía en ese momento, en todo caso lo pude haber entrevisto, no había sido estudiada suficientemente, tal vez porque es una conferencia que importa más para el Uruguay que para la biografía de Lorca o para la historia, qué sé yo, de la poesía española o cosas semejantes. Y bueno, pues a mí lo que me interesa es ver más bien la perspectiva desde aquí. Es decir, no contribuir al mito, qué sé yo, a la iglesia de García Lorca, dicho esto metafóricamente se entiende, sino tratar de ver en qué medida la obra de Lorca, como podría ser mutati mutandi la obra de cualquiera que fuese, tiene un ingreso, tiene algún sentido en una sociedad, para el caso de una concreta sociedad que sería la uruguaya, ¿no? Es decir, en otras palabras, ¿qué se vio en Lorca? ¿Qué se pudo leer en Lorca que pudo, la obra de Lorca se entiende, que pudo haber repercutido por estos lugares, ¿no? Esa sería un poco la idea. O sea que en realidad hay muchas maneras de verlo, por supuesto, y mucho menos en unos minutitos, en 15 o 20, no prometo que no pasaré de eso, no hay mayores posibilidades de verlo. De modo que lo que me interesa es concentrarme sobre todo en la relación Lorca-Mora Guarnido, Lorca desde Mora Guarnido, y en las proyecciones que pueda tener esa relación con el caso uruguayo. Pero diría que habría que hacer una consideración preliminar, que a veces lo podemos olvidar, ¿no? En realidad las relaciones entre América y entre la cultura, sobre todo la literatura americana y España, fueron bastante complejas, bastante conflictivas, por así decirlo, particularmente desde el inicio de los procesos independentistas. Es decir, hay que recordar que en buena medida, sobre todo en el Río de la Plata, ¿no? La reacción que precipitó la Revolución de Mayo, que dio lugar a la fundación más temprano, de los dos estados nacionales, a un lado y el otro del Plata, en buena medida se hace contra España, no solo como potencia militar o como metrópoli que ocupa estas tierras, lo que fuese, sino también desde el punto de vista simbólico. Es decir, hay una ansia temprana de la independencia de la lengua española, de la creación de un tipo de lengua que sea propiamente americana, adversativamente, diferentemente de la española. Y esto tiene que ver también con algunas cosas que se han comentado ahora, sobre todo que mencionaba Eduardo, respecto de la distancia que puede haber sobre el sistema político español, que era monárquico, y que lo fue, como sabemos, hasta bastante entrado el siglo XX, mientras que aquí había una república, y con la iglesia, con el peso, la inmensa gravitación de la iglesia católica. Esto se devuelve, por así decirlo, sobre la lengua literaria. Ahí tenemos a Sarmiento, por ejemplo. Sarmiento, que tiene un proyecto
que es un poco loco, pero no es del todo descaminado, de crear una literatura desde el español por mediación del francés, puesto que él entiende que el español que viene de España es un español que está cargado de estas otras connotaciones, tanto políticas cuanto religiosas. O sea que esto en realidad mantiene una distancia, un cierto desencuentro entre España y América, que se viene a empezar a romper con la llamada generación del 98, particularmente con algunas figuras, sobre todo Unamuno, que es además Miguel de Unamuno, que además era vasco, digamos, o sea que él mismo tenía relaciones complejas con el castellano y con la España central, que tenía decía, una correspondencia muy activa con los escritores americanos, supongamos, desde Rodó hasta Alfonso Reyes. Hay que pensar, por ejemplo, en Antonio Machado. Para nosotros, Antonio Machado, que se está cumpliendo 150 años ahora de su nacimiento, ¿no? Es un poeta familiar, puesto que, entre otras cosas, qué sé yo, Serrat ha musicalizado sus poemas, todos los conocemos, tal vez por mediación de él, quizá más que por haberlo leído. Pero en verdad, Machado, en vida de Machado, su obra fue relativamente difundida de este lado del Plata. O sea que el descubrimiento fue más bien un fenómeno o a posteriori de su muerte, también muy opaca, muy dura, como consecuencia del exilio que debió ser sometido por ser republicano durante la Guerra Civil Española, murió en Francia, ¿no? Murió poco tiempo después de Lorca, o sea que más bien es un fenómeno un poco a posteriori. Como sea, por ahí hay un cierto reencuentro, ¿no? Un tercer factor en el que entra claramente Lorca es lo que podríamos llamar las vanguardias. Normalmente la vanguardia es algo mucho más allá que una afición o una devoción por las máquinas o por lo moderno, ¿no? La vanguardia, tal como fue entendida por los que tal vez entendieron mejor las cosas en los años 20, es una manera de entender el lenguaje y el arte como un factor de renovación permanente, un factor de renovación perpetua. Bueno, Mario de Andrade decía en una conferencia sobre el modernismo brasileño, decía justamente eso. ¿Qué ha quedado del modernismo brasileño? O sea, ¿qué ha quedado de la vanguardia? Tal vez poca cosa, pero ha quedado la idea de que el arte tiene que ser entendido como con una dinámica de renovación permanente. Y eso quizá mejor que nadie, más que Alberti tal vez, más que Gerardo Diego, más que Pedro Salinas, estoy hablando de gente que importa mucho, el que tal vez más lo entendió fue Lorca, ¿no? Es decir, va a Nueva York, ve Nueva York e interpreta Nueva York desde el surrealismo, pero de una forma diferente a lo que el surrealismo francés había logrado entender desde entonces. Viene aquí, piensa lo popular, en fin, son distintas formas, y esas distintas formas enganchan, se meten con diferentes maneras de entender la poesía, principalmente la poesía y la idea del arte desde América. Mora Guarnido había nacido José Mora Guarnido, porque está su hermano, que se llama Marino, ¿no? Había nacido en Granada en el 96, o sea, era 2 años mayor que Lorca. Murió aquí en Montevideo en el 69, o sea, bastantes años después que su amigo, ¿no? En el 23, o sea que con 20 y pocos años, Mora Guarnido migra para Montevideo. Y donde se dedica a hacer lo que se dedicó a hacer toda la vida, que es periodismo. Aunque por ahí, a comienzos de la década del 30, consigue un puestito menor, pero un puestito al fin en la Embajada Española en Montevideo, que le va a traer una serie de complicaciones que van a replicar después sobre Lorca. La vinculación, esto me parece que tiene su relevancia, la vinculación de Mora Guarnido con el diario El Día, inclusive con la familia Valle y Ordóñez, se casa con una descendiente de Valle, va a ser muy fuerte, es decir, va a colaborar siempre en este periódico, del Partido Colorado, del Partido Colorado Vallismo, al punto tal que llegará a escribir y a publicar una biografía sobre Valle y Ordóñez. Es decir, simplemente menciono esto para mostrar el grado de integración que tuvo tempranamente al Uruguay.
Pero a principios de la década del 20 no era más que un recién venido, un joven recién llegado, cuyos contactos, en todo caso, eran bastante superficiales, bastante lineales con el mundo cultural montevideano, aunque claramente había, y esto es algo que uno puede descubrir justamente a partir de la lectura de la correspondencia con García Lorca, contactos en especial con los poetas locales, con los poetas uruguayos, quiero decir. Ahora vamos a ver una cosita, pero en rigor le debemos a Mora Bormido la primera biografía exhaustiva y competente que se hizo de García Lorca, que se llama Federico García Lorca y su mundo, que se publicó en 1958 por la editorial Losada en Buenos Aires. Es un libro de unas 200 y pico de páginas, que aparte del testimonio de carácter personal, en el cual no sobreabunda, o sea, no se coloca a sí mismo en un primer plano como la gran estrella que conoció a Lorca, no lo hace, a veces, bueno, es inevitable, lo tiene que hacer porque habían hasta compartido una pieza de pensión en Granada, cuando Lorca va de su pueblo, Fuente Vaqueros, a Granada a estudiar, ¿no? Habían integrado una tertulia en un café, que se reunía casi todas las noches, o sea que para esa primerísima etapa de un Lorca casi inédito, ignorado por lo tanto por todo el mundo, inclusive en España, el testimonio de Mora Bormido importa mucho. Pero fuera de eso, investigó mucho e hizo una gran contribución que luego fue recogida y naturalmente superada, como pasa siempre cuando se hace responsablemente, por los biógrafos posteriores. Por ejemplo, seguramente conocen la gran biografía en 2 volúmenes de Ian Gibson o los trabajos de Andrew Anderson, etc. Bueno, en esa biografía afirma con razón, hasta donde sé, lo siguiente: hacia 1924 fui el primero en hablar de Lorca en los círculos literarios de entonces en Montevideo. El grupo Teseo del Café de Tupinambá, en que oficiaban de dirigentes Eduardo Dieste, Juan Parra del Riego, Alberto Zunfelia, y en el grupo de la revista La Cruz del Sur con Las Places, Juan Mario Magallanes, Filartigas y algunos poetas jóvenes. Ven ustedes una cosa, como mencionaban aquí nuestros colegas, en 1924 Lorca solamente tenía 2 libros publicados, ¿no? Impresiones y paisajes del 18 y Libro de Poemas. Mariana Pineda es del 27, por ahí va a pensar el primer éxito relativo, si se quiere, ¿no? Y Canciones, que es también del 27. Es decir, Mora llega a Montevideo en un momento en el que Lorca está empezando a convertirse en poeta, en creador, ¿no? O sea, y desde acá trata de hacer algo que es una manera también de mantener un vínculo con la tierra de origen, lo cual es natural en cualquiera que se transtierre, ¿no? Y hacerlo a través de su amigo, a quien tanto admiraba. Por otra parte, hay que recordar que son años todavía en los cuales España está en una situación bastante precaria, si se quiere, o en todo caso a la inversa. En el Río de la Plata las condiciones eran un poco más favorables. Esto es muy notorio en los años 30, cuando en el 33, 34, cuando Lorca anda por acá, por Buenos Aires y por Montevideo. Hay una carta que recogió Anderson a la familia en la que le dice, de ese momento, la que le dice: mi futuro está aquí, estoy ganando dinero, en fin. Bueno, en los años 20 tal vez no lo fuera tanto, pero sí en cuanto a la posibilidad de una mayor repercusión crítica. Es decir, España era todavía en la década del 20 un espacio tal vez un poco autocentrado. América, en cambio, y en particular el Río de la Plata, le podría llegar a permitir una mayor audiencia en esta lengua. De eso, esa es un poco la obsesión de Mora. Cito 3 fragmentitos, en realidad 2 para no abundar. Aquí tenemos poetas modernos, le escribe Mora a su amigo, ¿no? Profundamente interesantes. Todos ellos tienen deseo de ver cosas tuyas, porque Gerardo Diego, lo único moderno que aquí le llega, no los convence. Cada día me presentan un poeta nuevo, hay más poetas que pájaros, y todos son estimables. No es ninguno, en mucho, comparable a ti.
Mándame, por tanto, las cosas tuyas que más veas puedan valorarse en una lectura. 1, 2. Hoy llega a mi poder, esta carta es de mayo del 24, ¿no? La que leo ahora no está fechada, pero debe ser de julio o una cosa así, porque refiere al anterior. Hoy llega a mi poder, enviado por mi padre, tu libro de poemas, que no me había traído. Voy a publicar algunos en la revista Deseo y otros en la revista Actualidades, que era una revista del tipo de caras y caretas que salió en Montevideo durante un cierto tiempo. Te los mandaré en cuanto salga. Por ejemplo, ahí salió la primera versión del Hombre Pálido, ya que estamos aquí. Se titulaba El Hombre Pálido. Salió ahí. Además, te conviene hacerte conocer en estas latitudes. Los poetas de aquí no te alcanzan. Lo más grande es una señora chilena, Gabriela Mistral, que te gustaría conocer. Después viene otra señora, Juana de Ibargurú, que no dice que fuera a misa en la calle Tapes, pero bueno, que es muy amiga mía y a la que hoy mismo voy a enviar tu libro, Entre los hombres están Carlos Sabater Casti, Francisco Valdés, popular, que quiere hacer con el espíritu uruguayo lo que tú haces con el espíritu andaluz. De él te mandaré un libro, lo cual me parece una observación finísima de Mora. Y Juan Parra del Río, el más interesante y completo de todos. Después menciona uno más. Que yo sepa, tanta correspondencia no es muy correspondida por el envío de canciones, libro del cual Mora elige un poema luego para publicar en la revista Actualidades. O sea que hay, quiero decir, fuera de la posibilidad de la circulación de alguno de estos libros, de un ejemplar que pueda, de este poeta casi inédito o tan poco conocido como era entonces, hay una labor de difusión por parte de Mora de esta poesía que sí, evidentemente, le ganó cierta ventaja a otras partes de América, ¿no? En la revista Proa de Buenos Aires, que era una revista que otro dirigía Borges, en el número 11, en el año 25, entre otros aparece el romance de la luna. La luna vino la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, el niño la está mirando, todos conocemos. Este poema está fechado en la versión de Proa en Granada, 1925, y lleva una dedicatoria a Mora Bormido que no sé por qué se perdió una vez que pasó. Hay que tomar en cuenta que solo 3 años después este texto se inserta en Romancero Gitano, como fue dicho hace un rato, que se publicó en el año 28. Un libro que, como comprobamos con Eduardo cuando hicimos la investigación que fue mencionada, circuló, estuvo aquí, y hay hasta ejemplares en bibliotecas públicas autografiados por Lorca, por lo menos uno de ellos. Esto es entonces el primer efecto, lo que podríamos llamar el efecto Mora Bormido, la difusión entre poetas uruguayos. Y la difusión entre poetas uruguayos explicaría por qué toda esa recepción a Lorca del 34, ¿no? Es decir, que es algo más de, bueno, vamos a ver la llegada de alguien que importa. Mucha gente venía a Montevideo en ese momento, inclusive iba luego a ciudades del interior, ¿no? Visitaba ciudades del interior. Qué sé yo, supongamos Dámaso Alonso también apareció unos años después. Que yo sepa, Dámaso Alonso no gozó de la repercusión que pudo tener Lorca en 1934. Pablo, un segundo. Sí. Ayer, vos vas a saber si había estrenado acá antes que unos meses antes. Eso también ganó público porque Sí, ahí vieron que no sobreabundo sobre cosas que se ha comentado. Lo que digo es que simplemente cuando la relación entre los poetas tiene que ver, funciona sobre todo a partir de lecturas. Es decir, uno no se acerca al otro porque lo quiere conocer, porque es simpático, porque es agradable. Se acerca también porque hay algo en lo que hace en la cual uno se puede ver lo que ese otro está haciendo. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. Es decir, varios de estos que andaban ahí, que aparecen en la recepción, por ejemplo, en la Embajada de España, que hay una foto. Es decir, no lo hacen solo por razones de carácter social,
sino que lo hacen también porque sienten admiraban su música. esa comunicación, esa, para usar una palabra que se emplea ahora, tal vez en exceso, esa empatía, ¿no? Bueno, voy a cerrar simplemente con una cosa. Me parece que el caso más notable que proviene de la observación de Mora es el de Silva Valdés, que es un poeta extraordinario que lamentablemente hoy ya aquí casi nadie conoce, y que hace, pero debo decirlo, en realidad lo hace antes que Lorca. Lo mismo que Lorca con el gaucho, lo mismo que Lorca va a hacer con el gitano. Lo hace antes. Claro que detrás de Silva Valdés está toda la fuerte tradición de la literatura de la poesía gauchesca, que él al mismo tiempo toma y supera, digamos, toma y deja, ¿no? En todo caso, lo que pudo haber digamos, ayudado, contribuido en una perspectiva diferente, en el caso de Silva Valdés, ha sido tal vez cierta lectura que pudo hacer luego del Romancero Gitano, algunos de estos poemas que aparecieron por ahí sueltos en actualidades, en Teseo, en Proa. Ver que no hay que hacer del gaucho un fetiche, ni un personaje de cartón, sino en todo caso construir una mitología, si se quiere, sin necesidad de atribuirle una voz que no es la de uno, sino que sería eventualmente la que se imagina como propia. Basta comparar, por ejemplo, un poema que se llama Gaucho, que es de 1929. En este poema, que es un poema polimétrico, o sea, que maneja distintos tipos de metros, de versos, ¿no? Hay neoplatonismo como tala o poncho, palabras absolutamente usuales o conocidas en estas latitudes, es evidente. Estas palabras estaban consagradas en la gauchesca, desde luego, pero para Silva Valdés estas palabras no importan en sí mismas, sino importan como matices de una lengua, ¿no? Y sirven quizá, o sobre todo, para reafirmar a partir de la figura del gaucho una imagen universal. Gaucho, naciste en la juntura de dos razas, como el tajo de dos piedras, nacen dos talas. Eras una mitad hacia abajo y otra mitad hacia arriba, una mitad de tierra y otra mitad de cielo, una mitad de carne y otra mitad de alas. Carne, tu forma física, alón, tu forma lírica. Y si eso no bastara para llamarlo balado, alas en tu caballo, alas en tu sombrero, alas todo tu poncho. ¿Qué tiene que ver esto con el Martín Fierro, supongamos, o con Bartolomé Hidalgo? Muy poco, en todo caso es la retoma de un elemento para leerlo, para verlo de otra manera. Y esto es algo que no hace de manera muy diferente, o no hará de manera muy diferente Lorca, por ejemplo, en el famoso romance de la Guerra Civil Española. En este caso los prosílabos, ¿no? El método popular al que Lorca adorna con metáforas que termina por despojar con ellas al mismo tiempo toda forma de decorativismo. Oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, la luna y la calabaza con las guindas en conserva. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, nochera, los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Entonces yo creo que así se puede entender un poco mejor el impacto de Lorca, más allá de su simpatía, de su duende, para decirlo con una palabra que él empleaba, de la fuerza estética de su obra en continua reconstrucción, como decía, y de las circunstancias atroces de su muerte, ¿no? O sea, había algo en esa obra que podía ser leída con devoción y que podía ser leída críticamente para entenderse a uno mismo, ¿no? Creo que es el caso de Silva Valdés. Hay que leerlo porque escribió.